En la actualidad tenemos muchos modelos de inteligencia artificial muy buenos en lo suyo, ya sea para textos, crear imágenes, editarlas, hacer vídeos, aplicaciones y otras cosas más. La mayoría de estas se ejecutan en la nube, teniendo límites para usarla de forma gratuita, perdiendo privacidad y añadiendo capas de censura. Por ello, en este vídeo estaremos viendo la forma más fácil para instalar inteligencia artificial en local, evitando pasos difíciles que suelen ser necesarios como instalar librerías, Python y posibles virus si lo hacemos en el sitio incorrecto. Para hacer esto sencillo, nos estaremos apoyando a través de estas 4 plataformas, que te permitirán con un clic instalar cualquier modelo de inteligencia artificial en tus dispositivos, para que consigas grandes ventajas como usarlo de forma privada, sin censura y gratuitamente sin límites. ¿Suena bien? Pues comencemos viendo cómo es esto. Antes de ver las herramientas, veamos un poco de contexto, ya que te estarás preguntando ¿cómo estando esta posibilidad existen plataformas de pago? La respuesta es la computación en la nube. Y es que muchas de estas inteligencias artificiales de pago tienen almacenes con hardware capaces de ejecutar grandes modelos, enviando directamente el resultado final a cualquier dispositivo personal, aunque lo cierto es que muchos de los dispositivos personales que existen al día de hoy son capaces de ejecutar muchos de los modelos de inteligencia artificial. Y para verlo, saltemos a la primera plataforma. Comencemos por una plataforma muy fácil de instalar que nos permitirá tener nuestro modelo de inteligencia artificial de texto en local. Vaya, como si emitiéramos a ChatGPT en nuestro ordenador y no saliese ninguna información de la que le estemos diciendo a él. Para hacer esto posible, saltemos a la plataforma de Jam, una herramienta que nos lo deja bien claro, chatea con la inteligencia artificial sin tener temas de privacidad, algo que nos va a permitir tener una alternativa a ChatGPT que podremos ejecutar de una forma 100% offline, es decir, que no necesitamos ni siquiera tener acceso a internet. Para poder instalarla, ten en cuenta que automáticamente la página web te va a reconocer tu dispositivo. En mi caso, como tengo un Mac, me lo pone aquí, pero si lo reconociese mal, ten en cuenta que si clicas en esta flecha, pues vas a poder ver que tenemos los dispositivos más usados en los ordenadores, como Windows y Linux. Yo en mi caso, sin embargo, lo voy a descargar para Mac y una vez tenemos el instalador, pues esto sería tan fácil como instalar cualquier aplicación. Para ello le voy a dar un clic. En el caso del Mac siempre es arrastrar la aplicación y en el caso del Windows pues sería simplemente ejecutarlo. Yo, como ya he hecho esto, pues ya lo podría abrir y aparte como mi dispositivo dice que no tiene ningún virus ni nada raro, le voy a dar a abrir. Y ahora aterrizaremos una interfaz muy parecida a la de ChatGPT, pero lo primero que tenemos que hacer sería instalar nuestro primer modelo. Aquí normalmente cuando lo inicias por primera vez te recomiendan alguno para que te lo puedas instalar y yo de hecho, aunque haya desinstalado la aplicación para empezar desde cero, veo que aún así me siguen guardando todas las pruebas, así que realmente está bastante bien para no perder nada. Para instalar un modelo tendríamos que clicar en estos 4 cuadraditos y desde aquí vamos a poder ver un montón de modelos de inteligencia artificial que serían alternativas a ChatGPT, aunque incluso si vamos un poquito más para abajo nos vamos a encontrar modelos conocidos como Claude, los modelos de Grok, Mistral e incluso los propios de la compañía de OpenAI, pero de estos tienes que tener en cuenta que en lugar de instalarlo aquí pone usar. Es que realmente te van a pedir que lo conectes vía API con tu cuenta de OpenAI y eso va a tener un coste, así que aquí no nos interesa, ya que realmente lo que nosotros vamos a querer hacer va a ser escoger cualquiera de estos que pone download para que tengamos el modelo instalado en nuestro ordenador. Yo aquí a modo de ejemplo me voy a descargar este primer modelo que es uno pequeñito pero que funciona muy bien, así que le doy a download y mientras se va descargando ten en cuenta que desde esta plataforma no vas a necesitar ni siquiera saber qué requisitos técnicos debería tener tu dispositivo para correr un modelo, ya que esta plataforma de una forma muy sencilla te analiza todo el potencial de tu ordenador y te dice cómo va a ir en tu dispositivo. Si no te pone nada es que está ok, y en mi caso si te das cuenta tengo casi todos los modelos que podría ejecutarla de forma correcta. Ahora bien, hay algunos otros modelos que requieren de un ordenador muy potente, pero aquí la propia plataforma te va a decir si ese modelo podría ir un poquito lento en tu ordenador porque quizás se quede un poco corto o incluso si directamente no tienes la suficiente potencia como para poder ejecutarlo. Así que aquí de todos los que veas simplemente descarga alguno que no te aparezca ese mensaje y una vez lo tengas descargado ya vas a poder clicar en usar. Y ahora sí que vamos a poder dialogar como cualquier inteligencia artificial como podría ser ChatGPT. Así que aquí le puedo preguntar algo, como que me diga 5 ideas para ganar dinero por internet y si le doy a enviar pues automáticamente va a ejecutar este modelo. La primera carga va a ser la que más va a tardar, pero realmente fíjate, una vez ya se ha cargado el modelo va súper rápido. Además, una de las cosas que puedes hacer es que si clicas abajo a la derecha vas a poder monitorizar cuánto le queda de CPU y de memoria RAM a tu ordenador disponible para que vaya lo más fluido posible. Y volviendo al resultado, pues podemos ver que tenemos una respuesta bastante buena acorde a la pregunta que le acabo de hacer. Pero es que esto no termina aquí, ya que más allá de poder ejecutar esto de forma ilimitada y sin tener acceso a internet, vas a poder hacer otras muchas cosas, como por ejemplo darle instrucciones como si fuese un GPT.
Para ello se lo puedes poner aquí, como este ejemplo donde le acabo de poner que actúe como un profesor de matemáticas, y si marcamos esta opción automáticamente todos los nuevos chats va a tener en cuenta esto. Es decir, yo aquí si clico justamente en este icono abriré un nuevo chat y si le pongo algo como hola, ¿cómo podrías ayudarme? Pues directamente está actuando como un profesor de matemáticas diciéndonos que nos podría ayudar en esta temática. Más allá de esto también vas a poder clicar sobre el modelo y editar cualquier parámetro más técnico y avanzado para que puedas ajustar todo tal y como tú lo querías. Desde qué tan creativo quiere que sea la inteligencia artificial hasta limitarle el tamaño de las respuestas. Y todo esto directamente desde el lado derecho. A la pregunta de si puedes tener instalado más de un modelo, la respuesta sería sí. Y es que aquí directamente si volvemos sobre el hub vamos a poder instalar un segundo modelo. Por ejemplo este de aquí. Mientras se va descargando este, ten en cuenta que si clicas sobre ajustes y ahora sobre el apartado de avanzado podrías seleccionar desde esta segunda opción dónde quieres que se te guarden todos los modelos que te instales. Yo aquí por defecto tengo un disco duro que se llama T7, pero si lo quisiera modificar le daría el lápiz y podría ponerlo en cualquier otra ruta. Así que esto también es algo muy interesante para que no tengas que ocupar toda la memoria de tu ordenador con estos modelos. Vale, yo ya veo que el modelo que nos estamos descargando está por aquí, así que le voy a dar a usar, lo voy a ejecutar diciéndole hola y una vez lo tenemos, ten en cuenta que desde este apartado cuando tengas varios modelos lo vas a poder modificar. Simplemente dándole un clic vas a poder ver todos los modelos que tienes instalado en este dispositivo. Aquí yo ahora estoy utilizando el que pone 3B, pero si quisiera cambiar al 1B simplemente le daría un clic y ahora pues podría enviarle más mensajes directamente sobre el mismo chat aunque estemos hablando con diferentes modelos. Por cierto, para terminar con estos modelos, si todos los que te aparecen en este hub te parecen poco, ten en cuenta que desde arriba del todo podrías importar cualquier otro modelo que te encuentres en internet o incluso si coges la URL de cualquier modelo que te encuentres en plataformas como Hugging Face que hemos utilizado en este canal, pues la podrías pegar e importar directamente el modelo local a través de esta plataforma para que lo puedas instalar a golpe de un clic. Ahora vamos a estar viendo una herramienta muy similar a la primera, pero que esta tiene desde su propia aplicación un directorio con prácticamente todos los modelos de texto. Para poder verlo tenemos que saltar a la plataforma de LM Studio, una herramienta con un mismo enfoque que nuevamente lo vamos a poder descargar tanto en Mac, Windows y Linux. Así que yo aquí voy a seleccionar Mac y una vez descargado nuevamente clicamos sobre el archivo, le damos a instalar aplicación. Esta por cierto ocupa el doble de memoria respecto a la anterior, pero no es mucho. Y una vez instalada le he dado a abrir y ahora tenemos una interfaz muy parecida a la anterior plataforma. Nuevamente vamos a poder escoger el directorio de donde queremos alojar todos los modelos que nos vayamos a descargar. Yo nuevamente escogí mi disco duro externo y desde aquí pues te van a aparecer todos los modelos que tengas instalados. Si es la primera vez que utilizas la aplicación, pues evidentemente por aquí no te va a salir ninguno. Y para añadir uno pues sería tan fácil como clicar en la lupa de buscar y desde aquí te vas a encontrar un montón de modelos. Aquí yo en mi caso ya me instalé este de Llama, pero para que puedas ver cómo instalarlo voy a descargarme otro y en este caso me voy a descargar este de Llama que es aún más recortado y solo ocupa 1 GB y para ello le voy a dar a download, se empezaría por aquí a descargar y mientras se va terminando de descargar, que por cierto va bastante rápido, ten en cuenta que esta plataforma sí que es cierto que tiene más modelos, aunque es un poquito menos intuitiva, ya que aquí realmente no te especifica analizando tu ordenador si el modelo se ejecutará correctamente en tu ordenador o no. Así que yo aquí te recomiendo directamente la anterior plataforma, pero en el caso que quieras utilizar muchísimos modelos, pues directamente esta herramienta sería la tuya. Vale, una vez ya se haya descargado el modelo, pues te aparecerá por aquí que puedes cargar el modelo y también tendrás por aquí una ventanita emergente en donde te dice que lo puedes utilizar. Así que le vamos a dar un clic y ahora desde aquí pues vamos a aterrizar nuevamente una visual muy similar a ChatGPT desde donde nosotros vamos a poder conversar. Así que le voy a escribir hola, ¿cómo estás? Le doy a enviar y ya por aquí pues me la acaba de escribir cuestión de un segundo. Le voy a poner nuevamente el anterior prompt para que me diga 5 ideas para ganar dinero por internet, lo envío y fíjate a qué ritmo tan rápido lo está haciendo. Debe tener en cuenta también que el modelo que he escogido es específicamente para ordenadores que no sean muy potentes y que funcionen lo más rápido posible. Así que fíjate aquí qué inteligencia artificial tan interesante que podemos utilizar de forma rápida y limitada y sin necesidad de tener conexión a internet. Porque de hecho todo lo que te estoy mostrando se queda en tu ordenador y no sale de ahí. Es decir, todo lo que tú lees aquí no lo va a saber nadie ni tampoco se va a almacenar en ningún disco duro externo ni en la nube. Así que aquí algo que es muy interesante. Ten en cuenta también que desde esta plataforma, más allá de mandarle texto, podrías adjuntarle documentos e imágenes directamente clicando en este botón de adjunto y nuevamente para empezar un nuevo chat le daríamos al más y de esta forma tan fácil pues lo podrías utilizar. Y para terminar con esta plataforma ten en cuenta que desde este apartado de arriba vas a poder darle un clic y poder elegir cualquiera de los modelos que hayas instalado. Y nuevamente al igual que la anterior plataforma, si miras abajo a la derecha vas a poder ver cuánto está trabajando tu memoria RAM y CPU. Estos dos modelos de texto que hemos visto están genial, pero para no limitarnos a modelo de texto veamos la siguiente.
Con la herramienta que veremos ahora podremos instalar modelos como Stable Diffusion, Focus, Flux y demás. Vaya, modelos de imágenes, editores de estas y algunas cosas más. Pero estas las vamos a poder instalar con la misma facilidad de las anteriores. Así que para poder verla, saltemos a la plataforma de Stability Matrix, una plataforma del grupo Lycos de la que podremos encontrar más información de detalle en su GitHub clicando aquí. Desde aquí, deslizando hacia abajo, nos vamos a encontrar todos los dispositivos en donde podremos instalar esta aplicación, nuevamente en Windows, Linux y Mac. Así que para hacerlo le daremos un clic sobre este botón, se empezaría por aquí a descargar y una vez lo tengamos, pues nuevamente un clic e instalamos como si fuera cualquier aplicación normal que nos hubiéramos descargado. Al hacerlo, pues directamente vas a aterrizar a este apartado de aquí, desde donde vas a poder instalar cualquiera de sus modelos. Aquí podemos encontrarnos plataformas ya vistas en este canal como Focus, en donde de hecho ya tengo este vídeo aquí por donde estuvimos viendo cómo crear influencers por inteligencia artificial, así que es realmente un modelo muy interesante y además ten en cuenta que en cada uno de estos modelos esta herramienta te especifica en dónde está optimizado. Aquí, por ejemplo, yo tengo un Mac y me dice que este modelo sería apto para los dispositivos Mac, pero también si tienes una tarjeta gráfica Nvidia, pues te lo especifica por aquí, si va a funcionar mejor por aquí. También para las tarjetas gráficas de AMD de Linux y si realmente pues lo puedes utilizar directamente con cualquier CPU. Así que aquí algo muy interesante a tener en cuenta. Para instalar alguna sería tan fácil como clicar y sobre este botón pues le daríamos a instalar y ya por aquí nos empezaría a hacer todas las cosas técnicas que normalmente hacían falta hacer para poder instalar alguno de estos modelos. De hecho, para poder verlo por encima vas a poder clicar en este selector de aquí y vas a poder ir viendo todas las instalaciones y código que está haciendo para que lo podamos ejecutar en local. Algo que realmente hasta hace no mucho teníamos que hacer de forma manual, pero que gracias a la ayuda de estas herramientas que te estoy comentando, tú simplemente con darle un clic automáticamente se va a ocupar de hacer todo este proceso. Una vez instalada, para poder utilizarla tenemos que volver sobre el apartado de paquetes, que en el caso que ya estuviese sobre la miga de pan, clica nuevamente aquí en paquetes. Ahora aquí te van a aparecer todos los modelos que te hayas instalado y desde aquí lo podrías iniciar. Pero ten en cuenta también que más allá de instalar una interfaz sobre la que crear imágenes, si clicas en el apartado de navegador de modelos, pues vas a poder instalar prácticamente cualquier modelo de inteligencia artificial. Yo ya tengo este instalado, pero para que puedas ver cómo es, voy a seleccionar este primero y desde aquí ten en cuenta que vas a poder ver cuánto ocupa cada una de las variantes de este modelo que nos podemos encontrar. Seleccionando cualquiera de estas, podrías clicar en importar y por el apartado de descargas que te vas a encontrar aquí, vas a poder ver todos los modelos que te hayas descargado. Aquí ya tendría el modelo completado que te acabo de mostrar, pero ten en cuenta que tú, quizás cuando entres en este apartado no te aparece todo esto. Y esto es porque tú puedes hacer una vinculación con la plataforma de Civit AI. Para hacerlo sería tan fácil como clicar en ajustes, entrar al apartado de cuentas y desde aquí te va a pedir que te conectes. Para hacerlo simplemente tendrás que entrar a la herramienta de Civit AI, una herramienta que por cierto ya estuvimos viendo en este vídeo aquí, junto a otras plataformas que te permiten utilizar muchos modelos que están sin censura y como tiene tantos modelos pues realmente más allá de utilizarlo en su plataforma que tiene un límite de crédito, pues lo podremos instalar en el local. Para hacer esto, cuando tengas una cuenta y sobre el apartado de ajustes de cuenta, yéndote para casi abajo del todo, vas a poder crear desde aquí una API. Para hacer eso simplemente le das al más, le pones un nombre, le das a guardar y este codiguito simplemente lo copias y desde la herramienta de Stability Matrix lo pegarías y automáticamente pues ya lo tendrías conectado teniendo acceso a todos sus modelos para que te lo puedas instalar en el local. Y una vez tengas el modelo y una interfaz sobre la que crear imágenes por inteligencia artificial, pues sería tan fácil como venirnos al apartado de paquetes e iniciar la interfaz que nos hayamos descargado. Así que simplemente le damos a este botón, empezaría por aquí a hacer toda la ejecución a código, pero nuevamente todo en automático sin nosotros tener que hacer nada y apenas un minuto y medio más tarde ya automáticamente aterrizaría sobre la plataforma que nos la vamos a encontrar abierta en nuestro navegador pero con una ruta que es local. Aquí yo de hecho te invito a que quites el internet de tu ordenador y te va a seguir funcionando, ya que realmente si no vamos al apartado de aplicación vas a ver que todo lo que ejecutemos va a aparecer por aquí reflejado. Desde aquí vas a poder seleccionar el modelo de imagen que te haya descargado, yo voy a mantener este primero de aquí y ahora pues desde aquí podríamos poner un prompt, como por ejemplo un astronauta está haciendo surf. Yo desde aquí le doy a generar y ya esto lo estamos haciendo en local, ya que de hecho si yo deslizo hacia la izquierda y veo la aplicación, veo que por aquí lo está ejecutando y volviendo a la herramienta pues podemos ver por aquí cómo está avanzando esta imagen que está haciendo la inteligencia artificial, que ya por aquí empiezo a ver cómo se vería la imagen. Aproximadamente unos 15 segundos más tarde pues ya tendría esta imagen de aquí, que sí que es cierto que no es una imagen muy buena, pero hay que tener en cuenta que esto ya depende del modelo de IA que te hayas instalado. Aquí yo he escogido uno que es muy ligero para que podamos ver la prueba, aunque aquí evidentemente vas a poder descargarte un modelo
mucho más potente, como estaremos viendo a lo largo de este vídeo, para que los resultados sean mucho mejores. Más allá de poner un simple prompt, ten en cuenta que podrías hacer otras muchas cosas, como añadir un prompt negativo, poder ajustar todo el modelo para encontrar el resultado exacto que andamos buscando, y más allá de generar imágenes, pues el modelo lo permite, podrías hacer imágenes basadas en otras imágenes, poder editarlas, hacer inpainting y otras muchas cosas directamente desde la propia herramienta. Para ponerlo a prueba, imaginando que quiero hacer una imagen sin censura por motivos artísticos, la voy a poner a prueba directamente escribiéndole aquí una mujer desnuda, y si le doy a generar, pues vamos a ver si nos lo va a hacer. Pero en este caso la imagen nos aparece en negro, ya que quizás el modelo que hayas instalado no permite hacer esto. Aunque realmente hay otros muchos modelos ya vistos en este canal, pero que también estaremos instalando ahora, que te permite hacer cualquier tipo de imagen sin ninguna limitación. Pero para ver esto vamos a aplicarlo directamente a la última plataforma, que es incluso más completa. La última plataforma no solo nos permitirá instalar modelos de imágenes, sino que también hay modelos de vídeos, sonidos, aplicaciones y demás, haciendo que podamos hacer prácticamente cualquier cosa. Para verlo, saltemos directamente a la herramienta de Pinocchio, otra plataforma que también nos lo deja bien claro, que podremos instalar, ejecutar y controlar prácticamente cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial. Y para instalarlo directamente vamos a clicar en Download, y desde aquí te va a explicar los pasos para cada uno de los dispositivos, pero realmente es casi igual de fácil que las anteriores plataformas. En el caso de Windows, directamente descargas el archivo y sobre más información le das a ejecutar de todas formas, y ya con eso lo tendrías instalado. Y en el caso de que tengas un Mac, cuando tengas el instalador, aparte de mover la aplicación sobre aplicaciones, vas a tener que ejecutar un comando directamente abriéndolo, lo pones tu contraseña y el terminal lo haría por ti. Y como en las anteriores plataformas, le das a abrir y ya podría funcionar. Yo esto ya lo acabo de hacer, y clicando sobre Discovery vamos a poder encontrar todos los modelos que tiene esta plataforma. Plataformas como editores de vídeos por inteligencia artificial. También podemos encontrar otras herramientas como Bolt New, que es una plataforma que de hecho estuvimos viendo en este último vídeo de aquí, que es una de las mejores para crear cualquier aplicación por inteligencia artificial, y que junto a esto pues podrías crear vídeos por inteligencia artificial, encontrarte modelos de juegos por IA, cambiarte las expresiones de la cara, que por cierto esto también lo estuvimos viendo por aquí, y en definitiva un montón de modelos que estuvimos viendo en este canal, pero que a diferencia de ejecutarlo en la nube, pues al tenerlo local no vas a tener ningún tipo de límite. Y que realmente, como estás viendo, pues tienes prácticamente cualquier tipo de aplicación. No solamente de imágenes, sino de vídeos, sonidos, hay de clonaciones de voz, hay para crear música por inteligencia artificial. Realmente aquí hay muchísimas herramientas que podrías instalar a golpe de un clic. Como aquí hay tantas, quizá quieras ir directamente sobre un modelo que tú ya quieras buscar. Así que yo aquí lo que te recomendaría sería sobre arriba del todo buscar el modelo que quieras, en este caso Flux, que para mí es el mejor modelo de crear imágenes y además está sin censura, y para instalarlo pues directamente podrías clicar cualquiera de las opciones, que como puedes ver hay diferentes variaciones, pero en mi caso, como tengo un Mac y hay una optimizada para este tipo de dispositivos, le daría un clic, y desde aquí al clicar en Download automáticamente te va a hacer toda la descarga e instalación de forma automática. Minutos más tarde, cuando lo tengas instalado, si clicas sobre el símbolo de la casa, pues te vas a poder encontrar por aquí todos los modelos que tengas instalados. Para ejecutarlo sería muy fácil, le damos un clic y por el terminal te empezaría a hacer todo el despliegue a código, algo que normalmente suele tardar unos segundos dependiendo del dispositivo que tengas. Una vez esté desplegado, clicando sobre Open Web, vas a poder encontrar nuevamente una visual acorde a la inteligencia artificial que te haya descargado, y en mi caso, para la de Flux, tendría esta de aquí, desde donde yo le podría escribir desde aquí cualquier prompt. Nuevamente le voy a poner la del astronauta haciendo surf para compararlo con la anterior, y desde aquí también veo que puedo seleccionar cualquier otro modelo. Por defecto tengo el más recortado para que tarde menos las imágenes, aunque esta me ofrecerá una menor calidad, pero estas también le voy a poder subir el número de bits o incluso utilizar el modelo DEP, que es un modelo superior que ofrece incluso mejores resultados. Yo aquí para este primer ejemplo lo voy a dejar así y voy a clicar en generar imagen. Ya por aquí se empezaría a procesar y, como puedes estar viendo, suele tardar en torno a 1 minuto en el caso de mi ordenador. Mientras está creando esta imagen te quiero mostrar una cosa muy chula que tiene esta herramienta, y es que más allá de poder utilizarla en tu ordenador, vas a poder crear una URL en tu conexión local para que cualquier dispositivo que esté conectado a tu Wi-Fi pueda utilizar todos estos modelos, es decir, lo podrías utilizar directamente desde un smartphone. Antes de enseñarte cómo hacer esto, vamos a ver esta imagen que nos acaba de hacer, que realmente está bastante mejor. Sí que es cierto que está en la nieve, así que le voy a pedir que haga otra en el mar, y como esto es ilimitado le voy a dar a generar. Mientras se va generando te voy a mostrar cómo podemos hacer esto de compartir este modelo con
cualquier dispositivo que esté conectado a tu red. Pero antes de hacerlo, ten en cuenta que cada vez queda menos para iniciar el curso de inteligencia artificial que estaré impartiendo yo, que por cierto estaré por videollamada para que me puedas preguntar cualquier cosa, y aunque este lo vamos a empezar el 15 de enero, ya quedan menos de la mitad de las plazas. Así que si estás interesado, clica en el enlace en la descripción y no te quedes sin la tuya. Bien, en lo que he hecho esta pausa publicitaria, ya se ha creado esta otra imagen, que ahora sí que tenemos a un astronauta que estaría surfeando en el mar, y realmente no está nada mal esta imagen, pero vamos a hacerlo de los dispositivos compartidos. Y para hacer esto sería tan simple como clicar en Share, y desde aquí pues podrías marcar la opción de compartir con una red local. Le das a guardar, tendrías ahora que volver a iniciar la aplicación como nos muestra aquí. Una vez reiniciada, desde este apartado de Local Share le daríamos a Start. Ya desde aquí nos diría que se estaría corriendo en esta URL, así que yo aquí de nuevo voy a ejecutar el modelo que genera imágenes por inteligencia artificial, y al hacerlo ahora nos pone por aquí una URL que vamos a poder compartir con un dispositivo como el móvil o incluso un código QR. Así que yo ahora voy a escanear el código QR, lo abro desde mi dispositivo de iPhone y automáticamente, como puedes ver en pantalla, ya tendría por aquí la herramienta de generar imágenes por inteligencia artificial. Y si yo ahora le pongo aquí un prompt como la de un astronauta surfeando en el bosque, si le doy a generar imagen, ya automáticamente me estaría generando la imagen en el dispositivo móvil. Pero si nos vamos al ordenador, podemos a ver que realmente quien está ejecutando es el ordenador en el cual hayamos instalado este modelo. Pero realmente esto es algo muy interesante, ya que podrías instalar cualquier modelo que pueda utilizar toda la familia o todas las personas que tengas en un local con un mismo router, y de forma local, que nuevamente recordemos que esto no sale externamente a otra ubicación respecto a la que tú estés, lo vas a poder utilizar desde distintos dispositivos. Y nada, un minuto más tarde tendríamos por aquí este resultado, que como puedes ver no está nada mal. Sí que es cierto que aquí el astronauta parece que está un poco surfeando en el aire al lado de todos estos árboles, pero realmente un resultado que está bastante bien hecho, ya que realmente el prompt que le he puesto es muy raro. Y sabiendo esta posibilidad, que a mí la verdad que me impresionó bastante, vamos a hacer una última prueba con el modelo de Flux, a ver si desde aquí podemos crear imágenes sin censura. Así que nuevamente voy a abrir la herramienta desde el ordenador, le pongo el mismo prompt que antes y le doy a generar. Un minuto más tarde pues ya tendríamos este resultado de aquí, que la verdad que está genial, que evidentemente te voy a pixelar, pero que realmente te quiero demostrar que aquí sí que vas a tener un modelo que es totalmente ilimitado y no tiene ninguna limitación de ningún tipo. En el caso que te quieras descargar alguna imagen, pues directamente clicarías sobre este símbolo de la flecha hacia abajo, eliges dónde lo quieres descargar, en mi caso la carpeta de descarga, y clicando en guardar automáticamente ya lo tendrías en tu dispositivo. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, ahora podemos instalar inteligencia artificial en local de una forma muy sencilla, algo que te permitirá usarla de forma privada con todas las ventajas que hemos comentado. Esto te ayudará a que no tengas que depender de nada y que puedas construir aquello que quieras sin límite.